los momentos es la explicación. En la explicación es muy importante definir conceptos para hacer comparaciones entre otros que ya se hayan visto y que los mismos estudiantes puedan hacer relaciones entre ellos. Para ello, pues es muy importante el uso de elementos gráficos como mapas conceptuales, infografías, mapas mentales o simplemente imágenes. También la descripción de características o propiedades del concepto o de los conceptos que se vayan a trabajar, y lo puedo hacer también a través de videos o de ejemplos. Asimismo, también se pueden utilizar allí cierto tipo de, como de técnicas de lenguaje, como las analogías, las metáforas o las comparaciones. Y finalmente, en el momento de cierre de la clase expositiva, es muy importante incluir resúmenes para recapitular en diferentes momentos de la expresión oral, también para sintetizar la información. Hay algunos estudiantes que requieren que uno al final haga un resumen, una breve síntesis de lo que se ha tratado en la clase. Hacer preguntas para verificar el aprendizaje de los estudiantes. Lo puedo hacer también se puede hacer también a través de quizzes o de talleres. En fin, aquí es importante entonces presentar el material de forma muy clara y organizada y evitar pues como irse uno por las ramas, para que el estudiante pueda también tener como ciertos elementos que le permitan ir construyendo su propio conocimiento. En este tipo de clase expositiva es importante acompañar las explicaciones, bueno, con dibujos, con diagramas, con texto escrito también en nuestra pizarra. Sabemos que Zoom también nos permite hacer anotaciones, como si tuviéramos pues un tablero, a través de pósters, de carteles, de infografías, de fotografías, de notas periodísticas, de videos. Bueno, allí es importante que acompañemos nuestra clase expositiva de múltiples formas de representación de la información, dada la importancia también de responder a los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Qué alternativas de uso tiene la clase expositiva? Es que también lo puedo hacer a través de como una lectura dirigida, donde el profesor puede explicar a los estudiantes de manera oral algunos conceptos claves, y después yo puedo estructurar un material de lectura con base en las causas y en los efectos del mismo documento y de los conceptos clave que el profesor está explicando. También se puede hacer a través de la discusión de preguntas. Cuando nosotros explicamos un tema a través de esta técnica, podemos partir de anécdotas, de casos o de experiencias. Podemos iniciar el tema también con la observación del contexto que rodea a los estudiantes a través de juegos o actividades interactivas, que también es algo interesante que puedo trabajar con los chicos. Y para ello es importante o recomiendo revisar como todas las actividades que tiene la plataforma Moodle frente a estas actividades interactivas, como el ahorcado, como los crucigramas, como las sopas de letras, que eso también hace que el estudiante se conecte con el conocimiento. También se pueden hacer lecturas de texto o documentos por parte del profesor. Se puede introducir un tema a través de diferentes medios audiovisuales, a través del diálogo sobre los temas que se han visto anteriormente o sobre el tema que se vio en la clase anterior. También a partir de experiencias que se hayan desarrollado en los laboratorios o en salidas de campo. Y algo interesante es
exponer gráficamente el esquema del tema que se va a presentar y a partir de ello se pueden aplicar técnicas como la lluvia de ideas para que todos los alumnos o los estudiantes aporten ideas sobre el tema en cuestión. Algunas herramientas TIC para hacer presentaciones. La que estamos utilizando hoy es Genially, que nos permite pues una gran cantidad de plantillas. Todas estas herramientas son gratuitas, pero también tienen opciones de pago en la medida que yo quiera pues tener como diferentes recursos. Emaze, que también es una aplicación que nos permite también crear presentaciones de diferentes maneras. Prezi, pues muy conocida para todos. Y Nearpud, bueno, esta herramienta es una herramienta novedosa, dado que nos permite generar contenido interactivo para los estudiantes. No solo la presentación, sino que allí mismo yo puedo generar actividades interactivas de preguntas, de cuestionarios, de quiz dentro de la misma presentación. Entonces, es una buena herramienta novedosa, también es gratuita y nos permite, pues como les digo, integrar no solamente contenido, sino también actividades interactivas. Y Bish es otra de las herramientas para hacer presentaciones, pero tiene una variación a las anteriores y es que nos brinda archivos en formato SCORE, que son presentaciones que ya vienen organizadas de diferentes temas o de diferentes cursos. Se convierte como en un REA de recursos educativos abiertos, porque en esta herramienta Bish lo que nos permite es embeber o integrar en la plataforma Moodle diferentes formatos de contenido que están asociados a diferentes cursos. Entonces, esta última, pues también nos permite crear presentaciones, pero también se convierte como en un banco de contenidos de recursos educativos abiertos sobre diferentes temas. Bien, pasamos entonces a la interrogación didáctica. En cuanto a esta técnica, pues bien, consiste en un intercambio de preguntas y de respuestas para conocer los elementos de un objeto, de un evento, de un proceso o de un concepto. Y el propósito entonces es que los estudiantes pues tengan o adquieran o fortalezcan diferentes habilidades de pensamiento para poder definir, para describir, para situar como el conocimiento dentro del contexto. Y en esta técnica, el profesor plantea diferentes tipos de preguntas con la finalidad de reconocer también como las habilidades que tienen los estudiantes y ello hace que para el estudiante tenga sentido también el hecho de construir su propio conocimiento. Se pueden entonces en esta técnica formular preguntas orales, escritas, icónicas, simbólicas para el aprendizaje de conocimientos, procedimientos y actitudes. Se pueden plantear preguntas con diversas finalidades. Lo puedo hacer para conocer el interés o el nivel de conocimientos de los estudiantes, para controlar la atención, la comprensión y el tono verbal adecuado. Esta técnica implica una capacidad verbal pertinente del estudiante y el desarrollo también del pensamiento crítico. También puedo plantear preguntas para aprovechar las respuestas de los estudiantes, para resumir, para evaluar o
para recordar conocimientos. También esta técnica nos permite plantear preguntas cerradas para ejercitar la memoria, los datos, los hechos o los nombres. También sabemos que no solamente necesitamos de procedimientos, sino también de muchos conceptos que requieren de memorizar ciertas cosas. Y también plantear preguntas abiertas, creativas, que exijan la elaboración de respuestas después de combinar, pues, como varias unidades de conocimiento. El profesor entonces debe aprovechar las respuestas de los alumnos, ya sea bien para ampliar o para profundizar ciertos temas, y lo puede hacer a través de esquemas, perdón, o de mapas conceptuales. ¿Qué estrategias puedo integrar a esta técnica de interrogación? Bueno, ejercitar para responder adecuadamente al desarrollo de habilidades cognitivas, como explicar, diferenciar, analizar, clasificar, categorizar, inferir, bueno, múltiples habilidades de pensamiento situadas en un contexto o en un espacio determinado. Verificar también si los estudiantes aprendieron el tema que se explicó. Para eso se puede aplicar esta técnica. Para comparar las ideas que los alumnos aportan y encontrar los rasgos comunes y las diferencias que ellos tienen frente a una temática específica. También puedo formular preguntas como en cascada, de tal manera que las respuestas sugieran unas nuevas preguntas y así los mismos estudiantes puedan deducir como esa respuesta que viene a continuación, y que exista también como una relación entre las temáticas o los tópicos que se están abordando en la clase. Bien, otra de las técnicas es entonces el debate. El debate, pues, es una técnica que nos permite desarrollar la expresión oral, que promueve la reflexión y la argumentación, puesto que ella induce a los estudiantes a adoptar una posición y a defenderla. Se favorece entonces la participación activa de todos los estudiantes, incluso del profesor, y desarrolla habilidades de comunicación, tanto que permite la argumentación, la escucha activa, el respeto y el pensamiento crítico. ¿Qué características tiene el debate? Como discusión ordenada, pues requiere de preparación y organización, además de un protocolo de procedimiento para el mismo. Para que exista un debate real, la temática debe ser factible de cuestionar y analizar desde diferentes puntos de vista. En este sentido, pues recordemos entonces que para planear el debate debemos tener en cuenta diferentes elementos previos a la realización del mismo, dado que el estudiante debe tener un profundo conocimiento del tema que se haya visto también en clases anteriores, para que él mismo pueda cuestionar y analizar desde diferentes ámbitos o desde diferentes esferas. También esta técnica tiene una característica, y es que nos permite la integración de habilidades de comunicación oral, la capacidad argumentativa e investigativa y, bueno, pues actitudes como el respeto, la tolerancia y la cooperación. Implica entonces siempre el enfrentamiento de posiciones contrarias relacionadas con un tema o con un problema. Bueno, en las fases entonces es importante una excelente planeación por parte del profesor, una buena preparación, partiendo de la selección de la problemática,
y que debe ser pues como un tema controversial ligado a los contenidos de cada materia o de cada asignatura. Además, que debe asegurarse de que los participantes conozcan el tema con suficiencia y también con antelación para informarse por ellos mismos y preparar sus argumentos. Este conocimiento del tema lo puedo trabajar a través de apoyo audiovisual, de lecturas previas, para que los mismos chicos vayan preparando sus argumentos frente a las posturas que vayan a tomar en el debate. Se debe analizar entonces allí la pertinencia de esos apoyos audiovisuales si se requieren en el mismo y se sugiere definir un secretario o un relator para que tome las notas y pues puedan entonces finalmente presentar una relatoría. En la fase de ejecución, el docente entonces presenta la técnica a los estudiantes, explica los beneficios que tiene para el aprendizaje y las etapas pues que esta misma tiene y se debe tener entonces en consideración que el debate se concibe como un ejercicio de conversación, por lo que el objetivo no es pues como caer en el juego de hablar bien o de hablar bonito, ni de ganar pues tampoco el debate, sino más bien como el propósito del mismo es la reflexión crítica y abierta que permite el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, pues es muy importante en la fase de ejecución, como todos esos protocolos de intervención de cada grupo, y elegir un moderador que también pueda controlar las participaciones o las intervenciones de los miembros del grupo. La función entonces aquí del docente es conducir y estimular la discusión, aportando también información relevante, dado que son los estudiantes los encargados pues del debate. Pero el docente finalmente puede presentar unas ideas o unas conclusiones finales que sean válidas y que sean pues pertinentes y provechosas para el desarrollo del mismo. ¿Cuándo lo puedo utilizar? Pues lo puedo utilizar para favorecer la reflexión y, como lo dije ahora, la toma de postura y de posición relacionada con problemáticas o contenidos de la asignatura que impliquen allí dilemas éticos o que estén en controversia en el ámbito de la profesión. Para favorecer entonces el desarrollo de estas habilidades se requiere la comunicación oral, la ética, algo muy importante que se trabaja allí que se trabaja aquí en esta técnica es el desarrollo profesional. Y bueno, los beneficios que esta técnica nos trae. La escucha crítica, el razonamiento y el pensamiento crítico, la estructuración de ideas, la capacidad también de argumentación de los estudiantes y la expresión oral efectiva. Favorece además la interacción entre los estudiantes bajo un modelo de comportamiento interpersonal. Permite favorecer en ellos otras habilidades que se requieren como la autoestima, la seguridad, la confianza, la expresión verbal. Y todo ello entonces permite que se clarifiquen ciertas ideas frente al tema en cuestión. Bueno, aquí hay una pregunta y es que si en el debate se organizan los equipos donde alguno tenga una postura, unos en contra y otros a favor, claro que sí. Aquí se organiza el grupo en dos, quienes están en contra y quienes están a favor de una posición, y lo que permite entonces el conocimiento del tema
es que el estudiante pueda estar a favor o en contra de la afirmación. Por ello, entonces, es muy importante como el respeto frente a las posiciones y no pensar que, como les dije ahora, es quien gana el debate, no. O sea, es simplemente poder argumentar ciertas cuestiones que podemos estar desde nuestra posición personal a favor o en contra, pero también se puede trabajar de manera muy objetiva abordándolo desde argumentos ya mucho más centrados en la teoría. Entonces ahí se puede ver el debate como de dos maneras, de manera subjetiva, desde mis pensamientos o desde mis concepciones o experiencias, pero también desde, si yo lo quiero hacer mucho más académico, lo puedo trabajar desde posturas teóricas. Entonces allí ya el profesor es quien define la problemática y la manera como el debate se va a desarrollar. En este sentido, entonces, y para que podamos utilizar esta técnica en nuestras clases, dada esta situación que tenemos de aprendizaje pues en línea o de enseñanza virtual, es que podemos desarrollar este tipo de técnicas a través de los foros de discusión y cómo a través del foro, pues también podemos presentar ciertos elementos para el debate y para la discusión, pero también lo puedo trabajar en desde esta plataforma, desde Zoom, porque también la plataforma Zoom nos permite organizar a los estudiantes en grupo, entonces yo pudiera generar como que los estudiantes analicen la situación, analicen las preguntas, preparen su intervención, los unimos en el grupo a través de Zoom y finalmente hacer la discusión a través de la videoconferencia. Entonces allí, pues dos herramientas o dos estrategias que nos permiten trabajar esta técnica a través del uso de la tecnología. Bueno, otra técnica es la demostración. Y esta técnica, pues implica como la explicación de procesos o procedimientos y se muestra, debemos mostrarle a los estudiantes como la evidencia del funcionamiento o de la aplicación de ciertos modelos, podemos hacer modelación o trabajar, esta se trabaja muchísimo pues para las ciencias básicas, donde el estudiante debe ver como la demostración de ciertas técnicas o de ciertos procedimientos de manera visual y de manera verbal. ¿Qué características tiene la demostración? Esta técnica entonces es como la comprobación de la práctica desde la teoría y lo que hace es generar en ellos, en los estudiantes, la capacidad de responder directamente a ciertas situaciones que deben ser aplicables. El profesor entonces demuestra con esta técnica unas situaciones las cuales el estudiante debe realizar. El docente entonces prepara debidamente el tema y el proceso que va a demostrar. Anticipa algunas preguntas de los participantes. Es importante aquí utilizar pues como un lenguaje adecuado y también manifestar a los estudiantes el, el asunto de la retroalimentación y la corrección frente a ejercicios que el mismo estudiante esté realizando o técnicas que esté aprendiendo. Aquí aplica, por ejemplo, para hacer ejercicios, como les digo, de ciencias básicas, ejercicios de simulación, ejercicios matemáticos o el aprendizaje de alguna herramienta tecnológica. ¿Cuáles son entonces las fases que nos proponen, que se proponen en esta técnica?
Aquí Matos y Pasek nos proponen estas fases, que son la preparación, y en esta fase, pues el docente elabora el esquema de la demostración y allí prevé como todos los recursos necesarios para poderla presentar, así como la forma de participación de los estudiantes, su disposición y la instrucción adecuada. En las prácticas de simulación clínica lo usamos mucho en enfermería. Claro, Janir, excelente. Y Eddie nos pregunta, he notado que al mencionar en ciencias la palabra demostración genera cierto temor en los estudiantes, porque para demostrar en matemáticas debe de usar todos los conceptos básicos y la demostración en matemáticas no permite casi la intuición, es muy rigurosa. ¿Qué estrategia se puede aplicar para que el estudiante pierda ese temor? Hmm. Bueno, Eddie, aquí en este sentido, pues yo pienso que el profesor es quien debe dar como toda la tranquilidad y la seguridad al presentar como estas situaciones o los ejercicios que yo le planteé al estudiante. Porque en la medida que yo sienta seguridad al presentarle la técnica, el ejercicio, la simulación, la demostración, la manera como realizar un procedimiento, pues en esa medida el estudiante se sentirá seguro también al realizar la misma demostración que está haciendo el profesor. Por eso el profe debe ser el ejemplo y debe ser el motivador para que esta técnica tenga sentido y los estudiantes también no se sientan agobiados o angustiados. Wilson, tienes la palabra. Gracias, Aleja. No, como en el mismo sentido que menciona allí Eddie, porque pues no solamente en matemáticas, sino también, por ejemplo, en mi caso en En química, ciencias, claro, ellos también pues todas ven las como ciencias mucho ese básicas. temor, ¿cierto? Pero es cierto lo que tú mencionas. Yo pienso que es más como ir de la mano también con los estudiantes e ir dándoles como el paso a paso. Ellos están muy dados a que yo haga la demostración muy tal cual como el profesor se las plantea. Entonces, si tú le cambias un procedimiento o le cambias un paso, para ellos ya es como bloquearlos. Entonces, también Ajá. es como darles esa seguridad y las herramientas para que ellos puedan como desempeñarse o desenvolverse en algún momento si se les cambia una situación, que ellos puedan dar como su postura y su respuesta. Pero sí, es cierto lo que tú mencionas allí, como la seguridad para el estudiante también es Exactamente. Bueno, y hay otro elemento muy importante, gracias Wilson, y hay otro elemento muy importante, y es que casi que todas estas técnicas que estoy presentando el día de hoy van como de la mano. ¿Por qué? Porque en la medida que también se construye como una base teórica fuerte, el estudiante al llegar a la demostración o al llegar a la aplicación del concepto, pues entonces en este sentido el estudiante también debe ser capaz de resolver problemas que se le presenten si hay alguna variación en el paso a paso, como dice Wilson, ¿cierto? Entonces allí es muy importante que también esa base teórica sea como la fuente para que el estudiante pueda llegar a esa aplicación a la base de lo que el profesor también le está demostrando, pero también a la base de que él pueda resolver sus propias situaciones o los conflictos o los problemas que se le presenten al hacer la aplicación el mismo. Entonces allí pues es muy importante como que podamos generar en ellos esa motivación, pero también la seguridad de que el profesor va a estar allí acompañándolo mientras estamos haciendo la demostración, porque también en algún momento habrá que permitirle a él que esté solo en el proceso para que pueda confrontar también sus conocimientos. Entonces, dentro de las fases que proponen Matos y Pasek, pues está la preparación y allí es importante como elaborar un esquema de demostración, como les dije, previendo los recursos necesarios, pero también como el paso a paso a seguir para que el estudiante también pueda tener como una secuencia lógica de procedimiento. Esta técnica también aplica mucho para los sistemas o para las ingenierías. Entonces allí es muy importante como presentar de manera gráfica y de manera tan demostrativa
que el estudiante pueda ser capaz en algún momento de hacerlo de manera muy autónoma. El segundo momento, entonces, es la demostración ya propiamente dicha, y allí el docente presenta la técnica, explica los beneficios para el aprendizaje y las etapas que conlleva. Se comienza entonces allí con una demostración de manera ordenada. Es importante que seamos muy claros y muy precisos en las indicaciones, con el máximo de participación de la clase y que estemos acompañando constantemente al estudiante y que también se presenten como la reflexión frente a los sucesos que suceden en la clase. Y finalmente, entonces, en la aplicación, allí ya está la interacción de los estudiantes con el recurso, con el material, con el ejercicio, con la actividad que hayamos planteado para ellos. Y finalmente, pues algo muy importante es la verificación del aprendizaje. Y pues bueno, este último momento, esta última fase, está dedicada a que el estudiante pueda comprobar y confrontar esa demostración. Y en este punto, pues en esta verificación del aprendizaje, el profesor debe proporcionar la retroalimentación necesaria y como la posibilidad de repetir el procedimiento a fin de generar como dominio en esas habilidades. Entonces, desde allí, desde esta verificación del aprendizaje, el profesor también está demostrando esas capacidades y esas habilidades que debe presentar o manifestar el estudiante y cómo entonces el aprendizaje cobra sentido allí para el estudiante porque es necesario que nosotros también en ese aprendizaje frente a la acción, esa repetición de acciones permite que ese procedimiento se aprenda de una mejor manera, ¿cierto? Entonces allí es importante que esta demostración se convierta en un proceso teórico y práctico y por eso desencadena también como esos procesos de aprendizaje en los estudiantes, donde vamos mucho más allá del conocimiento o del concepto y tiene una aplicación real en diferentes aspectos. ¿Qué beneficios trae entonces esta técnica? Pues permite que el estudiante realice actividades controladas en las que debe aplicar a situaciones concretas esos conocimientos que posee y de este modo afianzarlos y adquirir otros, porque también sabemos que a medida que vamos como avanzando en una técnica, o en un procedimiento a realizar, también eso va generando como unos nuevos conocimientos. Además que se pone en práctica pues una serie de habilidades y procedimientos relacionados con esa materia objeto de estudio. Es fundamental esta técnica para el desarrollo de habilidades y destrezas. También casi que permite verificar de manera inmediata el aprendizaje, facilita la interrelación entre el profesor y el estudiante, nos permite también allí como la intervención de los sentidos y eso facilita muchísimo el aprendizaje, permite la repetición y si el objeto de aprendizaje no es muy complejo y si la demostración no requiere pues como tantos materiales, entonces allí la repetición es lo que lleva a ese proceso de práctica y de aplicación. Y allí, en esta técnica, pues uno de los beneficios también, que ya lo había mencionado, es que la teoría se convierte como en un proceso de aplicación inmediata. Entonces, allí la teoría y la práctica van de la mano. Y se generan como el seguimiento de instrucciones y los errores se corrigen en el momento que se presentan. Entonces allí también es importante presentarle al estudiante que el error también es una posibilidad de aprendizaje, ¿cierto? Bien. Bueno, ya como esta es nuestra última sesión, entonces pues las 4 técnicas
para el día de hoy fueron la clase expositiva, la interrogación didáctica, el debate y la demostración. Pero entonces yo quiero como que finalicemos nuestro curso pensando en esas cuatro categorías que presenté en cada uno de las sesiones o de los encuentros y cómo poder entonces aplicarlas e implementarlas en nuestro quehacer cotidiano. Conviene entonces hacer como algunas reflexiones y pensar frente a nuestra posición en este momento como profesores en el ámbito universitario, pero que estamos entonces supeditados a trabajar a través de un computador. Entonces, para ello es muy importante como elegir o pensar en esas estrategias pensando como en un ambiente de aprendizaje apropiado, adecuado, pertinente y propicio para las condiciones que viven nuestros estudiantes, para nuestras propias condiciones como maestros y para que también podamos generar en ellos una formación integral, pero también unos procesos de aprendizaje y de conocimiento consolidables y que puedan generarse también como ciertas situaciones diferentes a las que hemos venido trabajando en nuestras clases presenciales. Entonces, con respecto a las técnicas y estrategias didácticas, es conveniente que el profesor investigue, seleccione y someta a prueba las más adecuadas de acuerdo con las variables que determinan un ambiente de aprendizaje. Entonces, aquí se enumeró áreas. 1. El estilo docente y cómo ejerce el profesor la dirección y el control de aprendizaje. Y esto es muy importante para definir cuáles son las estrategias didácticas que son pertinentes a mi estilo como docente. No todas las estrategias o las técnicas se adaptan a mi estilo como docente. Entonces aquí es importante pensar en cuál es mi posición frente a mi quehacer y cuál es la técnica que se adapta también a mi estilo docente. Las tareas de aprendizaje y las tareas de enseñanza. A veces llenamos a los estudiantes de muchas tareas o de muchas actividades para el aprendizaje o al contrario, nos llenamos nosotros de muchas tareas de enseñanza. Entonces nosotros damos y damos y damos, pero el estudiante da poco o viceversa. Entonces yo pienso que aquí debe haber un equilibrio frente a las tareas de aprendizaje y las tareas de enseñanza. Y debe haber también como un gana-gana entre profesor y estudiante. Y más en este momento, porque también es importante como dosificar las actividades, dado que pues tenemos como múltiples ocupaciones, pero también es importante como llegar al equilibrio y al acuerdo entre lo que hace el profesor y lo que hace el estudiante. Otro de los elementos importantes a tener en cuenta son las expectativas que exigen más trabajo y de calidad a los estudiantes. Entonces allí, por eso la participación del estudiante se convierte en algo fundamental para poder generar esa construcción de conocimientos. ¿Y cómo lograrlo a través de las pantallas? Entonces, allí es muy importante la participación del estudiante frente a todos los procesos que se lleven a cabo. Otro elemento es la cooperación y la responsabilidad de los estudiantes en las tareas académicas. En este sentido, pues la responsabilidad del estudiante no debe caer o no debe recaer, pienso yo, en los trabajos y en la cantidad de tareas que presentemos. Y también es importante que nosotros en ese sentido de la responsabilidad hagamos que las clases o las sesiones virtuales que tengamos con ellos sean significativas, pero también permitamos o escuchemos la voz y la participación del estudiante en la construcción pues, de esas tareas académicas. La aceptación positiva de los estudiantes, el afecto y no sarcasmos que inhiben el aprendizaje. Pues es muy importante también generar allí como empatía y ciertos elementos del estado socioemocional de los jóvenes
y de nosotros mismos. Entonces allí es muy importante, como siempre, presentar una actitud positiva frente a los procesos de aprendizaje. Y la estructura establecida con respecto a la forma de aprender, a los valores y actitudes que orientan el comportamiento de los alumnos. Entonces aquí también algo importante para desarrollar las técnicas y las estrategias es que no solo se aprenden conceptos y procedimientos, sino que también se aprenden valores y actitudes. Y muchas de las técnicas que trabajamos o que vimos, como el debate, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje eh, por proyectos, todas esas técnicas permiten también que el estudiante no solo desarrolle conocimiento, sino que también aprenda a convivir con el otro, aprenda a aceptar al otro, y eso hace parte pues de la formación integral y de todas las habilidades que queremos formar en nuestros estudiantes desde la Universidad Católica. Bien, para pensar entonces y analizar, es importante como que nos hagamos diferentes preguntas. Y es si la técnica seleccionada es sensible al contexto y sobre todo en el contexto pues en el que estamos, ¿cierto? Entonces allí es importante determinar si esa técnica proporciona información útil a los estudiantes que aprenden sobre un tema o un objeto de estudio específico. Otra de las preguntas que es importante hacernos antes de aplicar la técnica es si esta es flexible, porque podemos saber si el estudiante tiene la capacidad de hacerlo o si para nosotros también es pertinente hacerlo. Además, otra pregunta es si pueden los profesores de diferentes disciplinas adaptar fácilmente esa técnica y usarla en otros cursos y contextos. Entonces, esa flexibilidad de las técnicas nos permite no solamente usarlas en el contexto universitario, sino también adaptarlas a otros contextos y a otras necesidades. Entonces allí esa flexibilidad de la técnica también, en esa flexibilidad de la técnica interviene la creatividad y el ingenio del docente para poderla aplicar y para poderla desarrollar a través de los recursos que tengamos entonces a la mano. Otra pregunta es si el uso de la técnica cambia la forma en que comprenden los estudiantes. Y para ello entonces es importante preguntarnos si esas técnicas ayudan a promover en los estudiantes unos aprendizajes profundos o significativos, pero también si esas técnicas ayudan a promover en los estudiantes las habilidades de pensamiento y cómo y de qué forma esas habilidades de pensamiento están presentes en todas las técnicas que hemos trabajado a lo largo de estas sesiones. Otra pregunta es si la aplicación de la técnica es positiva, tanto para el profesor como para los alumnos. Y es allí entonces donde profesores y estudiantes intervienen también, porque a veces nuestros estudiantes nos están exigiendo un poco más en nuestro quehacer pedagógico. Entonces allí analizar si ese tipo de técnica es pertinente tanto para profesor como alumno, y esto tiene que ver con la implementación que nosotros hagamos también de esas técnicas. Entonces allí pues yo los invito como a dejarse llevar por su instinto de profesor, pero también frente a las necesidades que tienen nuestros estudiantes, y cómo podemos permitir que el estudiante desarrolle esos niveles de pensamiento y de análisis a través de otras formas de enseñar y otras formas de aprender. En esta última es pertinente preguntarnos también si es sencilla y fácil de utilizar y de preparar, y el tiempo que requerimos para poderla planear, luego de ser analizada, pues como todo, desde todo el contexto y desde toda la aplicación en las diferentes áreas
disciplinares o teóricas o prácticas que tenemos en nuestro plan de estudios y que tenemos como en nuestra responsabilidad académica. Bien, aquí quiero presentarles unas herramientas TIC que ha compilado la Universidad de La Sabana. Estas herramientas TIC nos permiten como la integración de las técnicas y usarlas a través de algunas herramientas TIC. Algunas pues ya las hemos visto como en las sesiones anteriores, pero entonces lo interesante acá es que tienen un proceso de curaduría por parte de la Universidad de La Sabana. Entonces ese proceso de curaduría lo que hace es como identificar las posibilidades que tienen las herramientas y nos presentan entonces acá las diferentes herramientas con una descripción, el propósito de la herramienta y el alcance. Es decir, ya estas herramientas han sido seleccionadas y están al alcance pues de todos nosotros. El enlace queda en la presentación y pues la idea es que podamos entonces explorar todas estas herramientas que se presentan acá. De hecho, hay muchísimos bancos de herramientas TIC que nos permiten pues favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo ideal o la invitación es que nosotros podamos reconocerlas, que podamos identificarlas y que podamos seleccionar cuáles son las que conviene trabajar en cada uno de nuestras clases. Bueno, aquí hay algunas que ya hemos trabajado, por ejemplo, Canva nos permite hacer presentaciones, nos permite hacer infografías, diseños gráficos. Celebrity es también para hacer quiz, preguntas. Chamilo es una plataforma que se utiliza mucho más como una plataforma LMS, es decir, similar a Moodle, por ejemplo. ClassDojo nos permite como desarrollar procesos de gamificación. Bueno, hay algunas que yo realmente no conocía. Genially, que es la que estamos utilizando el día de hoy para la presentación, realmente es una herramienta, una aplicación que nos permite jugar mucho con lo visual, con lo gráfico. Nos presenta muchos elementos iconográficos, entonces a partir de allí pues yo puedo generar unas presentaciones diferentes también para los estudiantes. Todas las herramientas de Google para hacer documentos, para hacer presentaciones, para hacer cuestionarios en línea. Esta, por ejemplo, se utiliza mucho para los idiomas. En esta herramienta, lo que nos presenta es como a través de karaokes para aprender idiomas, incluso para nosotros mismos, pues es interesante. Esta de la Fundación El Libro Total tiene libros de literatura clásica para poder compartir. Algunas, por ejemplo, para trabajar organizadores gráficos como mapas conceptuales, mapas mentales, organigramas. Entonces, pues está Mindomo, por ejemplo. Esta que fue la que les presenté ahora para hacer las presentaciones. Entonces, esta herramienta permite crear presentaciones interactivas en donde el estudiante puede ir participando de manera sincrónica en actividades, por ejemplo, cuestionarios, encuestas, actividades. Entonces, esta herramienta, pues no solo nos permite generar contenido, sino que también nos permite hacer o interactuar con el estudiante de manera sincrónica mientras el estudiante está en la clase. Entonces me pareció pues muy interesante, esta no la conocía, realmente apenas la estoy pues como identificando, pero en lo que he observado me parece pues interesante y como les digo, todas estas herramientas son de explorar, de analizar y de utilizar pues en la medida de nuestras posibilidades. Padlet, por ejemplo, nos permite hacer muros virtuales de conversación. Entonces, por ejemplo, en ella yo puedo generar algunas técnicas como el debate,
como la interrogación didáctica. Entonces allí yo puedo generar preguntas a mis estudiantes en clase y puedo trabajar esta herramienta para que los estudiantes den respuesta o expresen ideas de diferentes situaciones. Entonces, miren cómo las herramientas TIC también nos permiten desarrollar diferentes técnicas. Bueno, SketchUp, por ejemplo, nos permite hacer diseños tridimensionales. Esto, por ejemplo, para arquitectura, para publicidad. Y bueno, estas últimas ya son como más de audio, de sonido. Igual acá en la página también están clasificadas por categorías, ¿sí? Entonces, pues bueno, el enlace queda ahí para que ustedes puedan observarlas, analizarlas y explorarlas. Realmente interesante, pues como lo que dice acá en el documento inicial, y es el proceso de curación de herramientas TIC, donde ellos, la Universidad de La Sabana, pues previamente hizo revisión de de las herramientas para poderlas compartir, porque en muchas ocasiones nosotros encontramos muchísimas herramientas TIC, pero no tienen como un proceso de curación de contenidos. Entonces allí lo que hace es que no es tan pertinente para los fines que nosotros perseguimos. Entonces, pues me pareció interesante compartir con ustedes este recurso. Bien. Para finalizar entonces, quiero recordarles cuáles son las actividades finales que tienen ustedes como responsabilidad para darle como finalización al curso de manera oficial. Recuerden entonces, esta fue la bitácora de aprendizaje que presenté en la primera sesión. La idea entonces es que ustedes, a la base de cada uno de los contenidos y de los encuentros que tuvimos, puedan identificar las técnicas o la técnica que van a desarrollar, en qué componente académico, los retos y desafíos de aprendizaje que van a sustentar el uso de esa técnica y las acciones a desarrollar con el uso de TIC. Recordemos entonces que trabajamos 4 tipos de estrategias que yo pues decidí agrupar de esta manera, pero que cada una de las estrategias que se proponen acá tienen unas técnicas diferentes. Las presentaciones todas están en la plataforma. Bueno, aunque yo ayer solo vi una, pero pues a Francisco yo ya le envié las presentaciones. Sin embargo, si ustedes las necesitan, pues yo las puedo subir a la plataforma para que ustedes entonces tengan allí como el recuerdo de las presentaciones y de las técnicas que trabajamos. La idea entonces es que por cada estrategia elijan una o 2 técnicas, bueno, las que ustedes decidan, y frente a eso puedan entonces desarrollar la bitácora de aprendizaje, y esta bitácora es muy importante que ustedes la suban o la enlacen en la comunidad virtual de aprendizaje. Ok, sí, nos dicen acá que es muy importante las presentaciones, claro que sí, con mucho gusto. Pues yo ya se las envié, como les digo, a Francisco, pero yo ayer que ingresé a la plataforma Moodle solo vi la de la primera sesión. Entonces yo ahora mismo les subo las otras presentaciones para que ustedes también pues puedan tomar elementos y así completar su bitácora de aprendizaje. Para finalizar entonces, ya mencioné lo de la bitácora. Ustedes van a presentar una evaluación en línea y, como les digo, la bitácora la deben subir, presentar en la comunidad virtual de aprendizaje. Lo ideal es que entonces entre nosotros, maestros de la Universidad Católica de Manizales, podamos compartir, podamos recibir también como diferentes recursos que estén usando nuestros propios compañeros, podamos aprender de las experiencias que tienen los demás y allí generemos entonces esa comunidad de aprendizaje
la cual nos permite pues como desarrollar diferentes habilidades, usar algunas herramientas digitales que otros compañeros estén usando y que estén siendo como de interés, que sean de interés para todos y promover obviamente el uso de las TIC en el aula. Comunidad de aprendizaje tiene 4 puntos de acceso. ¿En cuál sección se sube esta bitácora? En la del curso, Carolina, en la del curso de estrategias didácticas. Porque hay 4 puntos de acceso, porque como nosotros estamos, la estrategia es que estamos desarrollando 4 cursos, el de recursos TIC, el de evaluación, el de clase invertida y el de estrategias didácticas. Entonces la idea es que ustedes puedan, algunos compañeros tomaron la decisión de hacer 1 o 2 cursos, algunos también decidieron hacer los 4 cursos. La idea es que ustedes entonces, estos cursos van a seguirse desarrollando y se van a seguir trabajando. Entonces, la idea es que ustedes puedan subir la bitácora de aprendizaje en el curso de estrategias didácticas o en el enlace de estrategias, porque hace parte de este curso. Quisiera entonces abrir el espacio de preguntas, de inquietudes, si tienen alguna pregunta frente al desarrollo final de este curso. Alejandra, yo tengo una pregunta. ¿Se deben de hacer cualquiera de las 4 estrategias o se deben de hacer las 4 en la bitácora? Sí, se deben hacer las 4 usando diferentes técnicas, dado que para cada una de las estrategias se presentaron diversas técnicas. Entonces, la idea es que podamos hacerla por cada estrategia, es decir, que la bitácora quedaría completa. Algunas entradas en el estudiante, decidir acá, lo más importante pues es como decidir la técnica y cómo la podemos integrar a nuestras clases y apoyadas en el trabajo colaborativo, asociadas al contexto y centradas en el docente. La idea es que toda la bitácora quede completa. Ok, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien tiene otra pregunta? Aleja, Sí. esto, pues yo viendo como las técnicas y las estrategias que se han explicado como tal, no sé por qué me da la impresión de que muchas de ellas están muy enfocadas como en ciencias sociales, como ciencias humanas, ¿no? No sé si exista como una adaptación o una, cierto, una retroalimentación más ligadas como para las ciencias básicas, no sé si haya ese tipo de material, porque yo veo que muchas de las técnicas sí son muy aplicadas a las ciencias sociales o cosas como con ciencias humanas, ¿sí me va a entender? Sí, claro, Eddie. Quizás las más asociadas a las ciencias sociales o a las ciencias humanas son las que trabajamos en el webinar anterior, asociadas al contexto. Sin embargo, como hablamos en una intervención que tú hiciste en la sesión 2, en las de trabajo colaborativo, allí yo puedo trabajar, o sea, yo defino cómo esa técnica también permite adaptarlo a las ciencias básicas o a las ciencias naturales. Entonces aquí, por ejemplo, las que trabajamos hoy son muy ligadas también a esas ciencias básicas. La idea, por ejemplo, es que nosotros podamos integrar esos conocimientos a cada una de las técnicas y la adaptación obviamente es pertinente y fundamental y algunas de las técnicas también, o como digo más bien, las técnicas se pueden adaptar a cualquier disciplina o a cualquier objeto de estudio. Entonces ya ahí es importante que puedas analizar cada una de las técnicas y cómo se puede entonces desarrollar en las ciencias básicas. Porque, por ejemplo, en las de trabajo colaborativo, considero que ahí no hay ninguna dificultad. Quizás en las más, como en las menos pertinentes, no sé si sea esa la palabra, para las ciencias básicas, sean las asociadas al contexto. Pero sí se pueden adaptar, claro que sí.
Y de hecho, pues esa es la pertinencia también de este curso, que nosotros podamos adaptar las técnicas a nuestra disciplina y a nuestro objeto de estudio. Preguntan por acá que hasta cuándo hay plazo de la bitácora. Creo que hasta la próxima semana, pero yo le voy a preguntar a Francisco hasta cuándo es el plazo máximo de entrega y les envío un correo para que ustedes entonces tengan la claridad del plazo máximo de entrega de la bitácora de aprendizaje y su participación entonces en la comunidad. Es muy importante que ustedes puedan incluir la bitácora, como les digo, en la comunidad de aprendizaje. El ingreso a la bitácora sería desde salas de discusión, responder las 3 preguntas y subir el archivo a la bitácora, ¿es correcto? La bitácora, no, la bitácora va a haber un espacio especial donde está, dice, creo que entrega de proyecto de aula. Espérenme un momento, yo comparto pantalla, ingreso acá y de una vez definimos esa situación. Así aparece. Ok, entonces es así. De esa manera se ingresa a la bitácora. Aquí está la actividad 4, propuesta de integración de herramientas TIC en el quehacer educativo. Así es como nos explicó Francisco que se debe ingresar. Pero, a ver, yo leo acá. Carolina, ¿me puedes indicar por dónde ingresaste? Buen día, mira, donde Desde dice, la comunidad. donde sí, en la comunidad hay 4 secciones. Ujú. Ahí te dice, Ah, exacto, ya, en salas de discusión, sí. La participación, establecer estrategias didácticas, pero ahí no hay enlace para subirla. no, estrategias didácticas aparece como pareciera un foro para responder Sí, 3 preguntas. ajá, ah, ya, correcto. Entonces, por ahí al parecer están las preguntas, pero entonces subir el archivo de la bitácora sería El archivo, exactamente, el archivo de la bitácora es por el curso. ya. Pero bueno, esa es una pregunta importante porque según la conversación que tuvimos con Francisco, quedamos en que también se subía la bitácora a la comunidad. Entonces también se debe subir acá como un archivo adjunto. Ujú. ¿Sí? Pero entonces será por dónde, Aquí también, aquí mismo, mira, aquí mismo también, o sea, la idea es responder las listo. preguntas, se Mm, responden las preguntas, pero también se sube, acá se puede subir el archivo adjunto de la bitácora. listo. Por qué queremos compartir como los productos finales de los cursos? Porque así también nos enriquecemos todos frente a las estrategias que están usando nuestros compañeros. Entonces, la idea es que nuestra comunidad académica de la universidad crezca a la base de las experiencias y de las acciones que estamos utilizando cada uno de nosotros en nuestro quehacer cotidiano. Ya, entonces habría que subirlo 2 veces. Ajá, correcto. Mm, En el foro de estrategias didácticas de la comunidad y en sí, el espacio que está en el curso de estrategias didácticas. listo. Listo, Aleja. Que aparece
En la en recursos. En recursos creo que está. No, en recursos están todos los materiales. Aquí está, en sí, ahí. actividades. Actividad, bueno, parece que está oculta, entonces eso es algo que debo decirle a Nelson que nos colabore para que ustedes ya puedan subir Listo. la bitácora y yo les voy a enviar el documento editable para que ustedes pues también lo puedan desarrollar desde ahí. Listo. ¿Lo envías por el curso también? Sí, lo envío por el curso. Bueno, muchas gracias. Bueno, compañeros, pues realmente ha sido un gran ¿Me permites compartir preguntar una con cosa? Buenos días. Hola, Gloria Clemencia, claro que sí. Muchas gracias. Antes de que te despidas, bueno, primero pues agradecerte la amabilidad, todo el aprendizaje, ha sido muy valioso todo lo que yo he aprendido y entendido pues como de las herramientas. La pregunta es la siguiente. Yo estoy haciendo los 4 cursos porque pues la idea es trabajar en un MOOC que vamos a trabajar en inglés con la profesora Olga Lucía Giraldo. Entonces la idea es aplicar los 4 cursos al MOOC para que quede pues completo el curso, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿a cada curso le pongo su partecita o cómo hago? Pues porque aquí estás diciendo que son las 4 estrategias, con técnica, cada una con técnica, pero en mi caso eso está, digamos, articulado a un MOOC general con los otros cursos. Bueno, O yo no entendí la tarea. No, sí. Como tú estás trabajando los 4 cursos, ¿cierto? Tú puedes mirar la manera de integrar lo que hagas, por ejemplo, lo que hagas con Yorladis, que son herramientas TIC, que es lo que ella Sí. está trabajando. Esas herramientas TIC las vas a adaptar, por ejemplo, a las estrategias que vayas a utilizar en la bitácora mía, ¿cierto? Ya. Entonces, ahí vas a empezar a ver integraciones. No, por ejemplo, con María Eugenia están trabajando la evaluación. Sí. Entonces, allí también podrías utilizar alguna técnica evaluativa, ¿cierto? Y que también se relacione con las de ella, pero todo ello asociado a lo que estás trabajando en el MOOC. Y en clase invertida, ahí sí, pues también tiene como diferentes técnicas o diferentes estrategias para trabajarla. Entonces, la idea es que puedas integrar como los 4 productos y que no tengas que hacer uno como suelto del otro, sino que tengan integración. Creo yo que sería lo más Perfecto. ideal y lo más pertinente. Entonces la idea es integrarlos y a cada uno voy subiendo como la partecita que le corresponde. Correctamente. Ya. Ok. Muchas gracias. Bueno, Gloria Clemencia, ¿alguien tiene otra pregunta? Bueno, compañeros, entonces que tengan un día muy agradable, que tengan un buen fin de semana y espero que nos podamos encontrar muy pronto de nuevo en la universidad. Muchas gracias, Muchísimas Aleja. gracias. Muy Feliz día amable, para aprendí todos. mucho. Muchas gracias. Gracias. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta Hasta luego, que luego. Gracias estén muy por bien. Gracias. todo. Gracias a todos. Feliz día. Igual para todos, que estén muy bien.